Buenas, continuamos entonces con el tema de cooperativas. Ahora vamos a hablar de algunos formatos generales y de cómo se aplica la legislación y cómo se hacen los registros contables correspondientes. Entonces tenemos que para la apertura funciona como una sociedad anónima. Primero viene una suscripción de certificados de aportación, que sería el equivalente a la suscripción de acciones. Entonces vamos a tener una cuenta de suscriptores contra el capital suscrito cooperativo. Cuando se cobran, entonces viene el activo aportado, sea el dinero o efectivo, maquinaria, vehículo, el activo que se haya aportado, contra la cuenta de suscriptores. Y luego en la capitalización, de los certificados ya cobrados, vamos a tener el capital suscrito cooperativo contra el capital social cooperativo. Entonces estos son los primeros pasos cuando se suscribe, que funcionan exactamente igual que en una sociedad anónima. Lo que le cambia es el nombre de cooperativo. Ahora, como ya vimos en la teoría, se debe de pagar intereses sobre los aportes que hace el capital. Entonces, esto funciona así. Si el asiento se registra antes del cierre de operaciones, vamos a tener un gasto por interés sobre certificados contra interés sobre certificados por pagar. Pero si se hace después del cierre, entonces vamos a tener eh, excedentes y pérdidas contra interés sobre certificados por pagar. Entonces, nótese que hay dos momentos en los que se puede hacer. Antes del cierre de operaciones, entonces vamos a tener el gasto, digamos que normal. Una vez que ya se haya hecho el cierre, entonces nosotros vamos a tener que descontarlo de los excedentes y pérdidas. ¿Ok? Seguimos con el pago de los intereses. El pago por los intereses, aquí tenemos que los rendimientos de los ahorros efectuados por asociados en cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas, tendrán un límite exento al 50% de un salario base. Sobre el exceso se retendrán y aplicará un 8% de renta. Esto es una mención de lo que dice la nueva ley de renta. Entonces, en el caso de que supere el 50% de un salario base, el asiento sería interés sobre certificados, banco y retenciones por pagar del impuesto sobre la renta. Si no sobrepasara el 50% este ahorro, eliminamos la retención por pagar porque no habría que pagar ese 8%. Pero bueno, tendría que ser muy bajo un, un salario base. No estoy seguro el monto, pero anda en menos de medio millón. La mitad de un salario base serían 250,000. Si tiene un ahorro menor de 250,000, no paga. Pero si tiene un ahorro superior a 250,000, paga. Solo considerando que alguien pueda tener un ahorro navideño superior a 20,000 mensuales, ya le tocaría pagar, por ejemplo. Entonces, en realidad es interesante esto para que lo tengamos en consideración. Creación de reservas y cuotas. Esto es muy específico de las cooperativas. Entonces, pensemos que cuando nosotros hacemos el cierre de los ingresos y los gastos, lo hacemos contra una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Entonces, esta cuenta de pérdidas y ganancias es la que nos ayuda a hacer los cierres correspondientes para poder manejarlo. En este caso, yo cerraría los ingresos contra excedentes y pérdidas y cerraría los gastos, excedentes y pérdidas contra gastos. Entonces no hablaría de pérdidas y ganancias porque en las cooperativas no existen ganancias, sino lo que existen son excedentes. Entonces cambio esa palabra por excedentes. Y ahora sí, una vez que yo ya tengo determinados cuánto fueron esos excedentes y pérdidas, los cierro contra una cuenta que son los excedentes por distribuir y lo reparto dentro de todas las cuotas y reservas que nos solicitan. Entonces les aplico porcentualmente lo que corresponde a cada uno.
estos datos que están acá, entonces se van a combinar con los porcentajes que tiene la teoría. Legal 10, educación 5, bienestar 6, CONACOP 2 y 2.5 de CENECOP. Entonces, tenemos por acá excedentes por distribuir contra reserva legal 10%, reserva de educación 5%, reserva de bienestar 6%, CONACOP 2%, CENECOP 2.5%. ¿Ok? Lo que haya sobrado queda unos excedentes por pagar, que es la cantidad de dinero que se le puede devolver a los miembros de la cooperativa. ¿Ok? Si se les va a devolver dinero, entonces dice igual el Ministerio de Hacienda que sobre excedentes o utilidades pagadas por cooperativas u otras similares a sus asociados es igual al 10%. O sea, aquí ya creé un excedente por pagar. Lo cierro, pongo el dinero que les voy a dar y les retengo un 10%. Y aquí, en el caso de que haya una parte de que vaya a regresar al capital social cooperativo. ¿Ok? Si al determinar el valor de los excedentes a distribuir legalmente se debe tener un 10% sobre estos como impuesto de rentas, por ejemplo, si los excedentes a pagar suman 100,000, se les descuentan 10,000 a los socios más bien. Aquí hay un error. 10,000 a los socios, porque es un 10%. Entonces, excedentes por pagar 100,000, retenciones 10,000 y bancos 90,000. Por acá tenemos algunos otros ejemplos resueltos y después vamos a proceder a hacer prácticas. Pero entonces continuamos por acá con la explicación guiada. Entonces dice que un retiro de un asociado de una cooperativa. Cuando ocurre esta situación es necesario realizar el cálculo de todos los rubros que se deben entregar al asociado que ha decidido llevar a cabo su retiro. Estos rubros representan básicamente la parte del capital social que le pertenece y en caso de que no se haya repartido la parte de los intereses y remanentes no capitalizados. Los casos más comunes aplican como se describe en el ejemplo siguiente. Debemos de tener claro que la cooperativa hace las devoluciones una vez que ha hecho su cierre, porque incluso si tiene pérdidas, la pérdida la tiene que asumir, digamos que el asociado cooperativo dentro del ejercicio. Y cuando lo solicita, las cooperativas tienen ahí una cláusula que les permite que no se les vaya a la gente de golpe. O sea, todo el mundo se quiere ir. No, no, no. Ellos tienen una cláusula en la que les permite limitar la cantidad que se vaya para no disminuir tanto su capital y así no hacerles quebrar. Pero entonces, regresando al caso, Luis Ovares posee 300 certificados de aportación, a 1,000 cada uno por el 12% anual. Decide retirarse de la cooperativa a partir del 1 de abril de 2004 y se calcula que le corresponden 30,000 en excedentes según los registros contables a la fecha. Entonces tenemos acá, él tiene 300 y valen 1,000 cada uno, son 300,000 y los excedentes que le corresponden son 30,000. La retención del renta, en este caso, que es un 10%, van a ser 3,000 y los intereses sobre los certificados, ¿de dónde saco estos intereses sobre certificados? Del aporte del capital que él tiene. Todos los 300,000 por la tasa de interés por el tiempo que él está dentro de la cooperativa. En este caso, está considerado que a abril van 6 meses. ¿A partir de cuándo? Digamos que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y al 31 de marzo van 6 meses. Aquí estamos hablando de un ejemplo cuya fecha la cooperativa la tenía al 30 de septiembre. ¿Ok? ¿Cómo se hace el asiento? Hay un capital social cooperativo, 300,000. Hay excedentes por pagar, los 30,000. Los intereses sobre certificados, los 18,000. Le retenemos 3,000 y 345,000 es lo que va a recibir. ¿Por qué sobre los intereses no se le retiene el otro porcentaje? Porque el monto es 18,000, es muy bajito. Entonces aquí no habría que hacerle una retención por lo que se gana de intereses. Si fuera más alto, entonces sí.
¿ok? Pero de todas maneras, la otra retención es sobre ahorros. Aquí estoy confundiendo las cosas. Aquí la retención se hace sobre el pago de los excedentes. Si estuviéramos devolviéndole ahorros, ahí es donde se hace la otra retención que había hablado. Ok. Entonces veamos acá un ejemplo ya desarrollado. Aquí tenemos un par de enunciados. COPE 100 se inicia con la emisión autorizada de 2.000 certificados de aportación al 20% anual, con un valor nominal de 1.000 cada uno, cobrado en efectivo 1.200 certificados al momento. Entonces, aquí hay que hacer los 3 primeros asientos que corresponden al capital. Recordando que lo que vamos a hacer acá es suscriptores contra capital suscrito cooperativo, el primero. ¿Por cuánto? Por la cantidad total que se suscribieron. Pero los otros se hacen por la cantidad pagada. El efectivo contra suscriptores por los 1.200 y el capital suscrito cooperativo contra el capital social cooperativo por 1.200. ¿Ok? Luego dice que se obtienen excedentes totales por 800.000 y los intereses sobre certificados se contabilizan después del cierre. Recordemos que como hablamos después del cierre, ahí ya va directamente sobre los excedentes y pérdidas o los excedentes a distribuir. Se reparte el 40% del excedente final entre los asociados y el resto se capitaliza. Ok. Entonces aquí viene, al cierre de operaciones, los intereses se contabilizan sobre 1.200.000 al 20%. Entonces tenemos, por el tiempo transcurrido de la fecha de inicio al corte, o sea, son 6 meses. Estos son datos dados, entonces aquí digamos que no tenemos que ponernos a revisarlo tanto. En otros casos ya tendríamos que utilizar las fechas de corte que correspondan a cada cooperativa. Entonces los intereses son 1.200.000 al 20%, por 6 meses son 120.000. Entonces vamos a tener excedentes por distribuir contra interés sobre certificados por pagar. ¿Por qué así? Y no gasto por interés sobre certificados por pagar, porque lo hicimos después del corte. Ahora, tenemos acá que tuvimos un excedente de 800.000. Le quitamos los intereses que hay que pagar y nos quedan por distribuir 680. ¿Ok? Entonces, tenemos excedentes por distribuir por 680, a los cuales le aplicamos 10% reserva legal, 5% de educación, le aplicamos el 6% de la de bienestar, el 2% de la de CONACOP, el 2.5% de la de SENECOP, y la diferencia de esta es la que vamos a poner excedentes por pagar. Entonces, estos 506.600 es el resultante de a los 680.000 quitarle todas estas reservas. Ahora sí, este es el excedente por pagar. ¿Qué vamos a hacer con él? Una parte la vamos a capitalizar y otra parte se la vamos a devolver a los asociados. Entonces, ¿cómo se distribuye eso? Estos 506.600 tenemos que de la parte que le vamos a devolver a los asociados, le tenemos que retener la renta. Y el resto pasa directamente al capital social cooperativo. Entonces, decía que íbamos a retener les íbamos a devolver el 40%. Entonces, al 40% distribuimos 90 para los asociados y el 10 para pagar la renta. Y la diferencia, el 60%, entonces pasa a capital social cooperativo. Tenemos el otro caso, acá antes de iniciar ya con las prácticas. Si en el problema anterior se hubiera obtenido pérdida del periodo por 567, se habrían preparado los 3 asientos de apertura de manera igual, pero se registran los intereses y hasta ahí. No se hubiera podido pagar ni excedentes ni tampoco se hubieran podido hacer las reservas. ¿Qué es lo que se hace? Que se reparte la pérdida entre cada uno de los miembros de la cooperativa. Entonces, digamos que cada uno hubiera tenido que asumir esa parte porcentual de la pérdida. Pero no se hace en ninguno de esos asientos, ni
el de la distribución en las reservas, ni tampoco donde se capitaliza lo que se le devuelve al asociado, como lo que se le devuelve, lo que se ingresa como parte del capital a la cooperativa. Muy bien. Ya en el siguiente video lo que vamos a hacer entonces es resolución de ejercicios concretos relacionados con el tema.